Hola chicos, ¿cómo están? Seguimos trabajando con ángulos. En las semanas anteriores estuvimos trabajando primero con sistema sexagesimal y luego comenzamos a recordar, mejor dicho, el concepto de ángulo, la clasificación de ángulos y vimos ángulos complementarios y suplementarios. En la clase de hoy vamos a empezar repasando un poco todo lo que trabajamos en la semana pasada y para eso vamos a realizar un verdadero o falso. Mi sugerencia es, siempre las clases de Zoom son importantes. Recuerden que yo este video lo hago para aquellos que no pudieron asistir al Zoom o que precisan recordar alguno de los contenidos que vimos. Si bien siempre las clases de Zoom son importantes, en estas próximas clases, las clases de Zoom van a ser casi fundamentales, porque vamos a trabajar mucho con este tipo de actividades, verdaderos o falsos, donde implican justificaciones, donde tenemos que debatir, donde tenemos que pensar, cada uno va a dar su opinión. Entonces quizás hacer solos este tipo de actividades es un poquito más complicado. Así que es muy importante que en las próximas clases, siempre es importante, pero en las próximas clases va a ser aún más importante que se puedan conectar a la clase de Zoom. Estas actividades, quien no pudo participar del Zoom va a tener que hacerlas solos. Y les cuento que en realidad todo esto lo pensamos juntos en la clase de Zoom, debatimos, discutimos, entonces es mucho más sencillo, mucho más enriquecedor poder pensar entre todos esto porque cada uno da su punto de vista. Para poder saber o para poder pensar cuáles estas oraciones son verdaderas y cuáles falsas, ¿qué van a tener que saber? Primero la clasificación de ángulos, que vimos que estaban los ángulos agudos que son menores de 90, recto, obtuso, llano, el nulo, el completo, y también vimos que podíamos tener los cóncavos y los convexos, depende si eran menores de 180 o mayores de 180. Entonces, en primer lugar tienen que tener en claro la clasificación, y en segundo lugar tienen que recordar la diferencia entre ángulo complementario y suplementario. Los complementarios son los que juntos suman 90 grados, y los suplementarios son los que suman exactamente 180 grados. Entonces, por ejemplo, el segundo punto también es un verdadero o falso. Si dos ángulos son complementarios, es decir, dos ángulos suman 90 y ninguno es recto, entonces ambos son agudos. Son todas oraciones para pensar, así que ojalá que todos hayan podido conectar a Zoom y que lo hayamos podido pensar entre todos. En el punto 1 y el punto 2, verdaderos o falsos, escriben verdadero o falso, justifican la respuesta. Punto 3. Indicar con una cruz los pares de ángulos que tienen en común un vértice y también un lado. Recordemos que ya también lo vimos la semana anterior, este sería el vértice y los lados son las semirrectas opuestas. Entonces, ¿en cuál o cuáles de estos casos hay dos ángulos que tienen el vértice en común, que lo comparten y también comparten un lado? Marcan con una cruz en cuál o cuáles de estos casos sucede esto. Y lo que vimos en la clase de Zoom es que a estos ángulos que tienen un vértice en común, comparten el vértice y también comparten el lado, están digamos como pegados, compartiendo el vértice, se los llama ángulos consecutivos. Dos ángulos son consecutivos cuando tienen solamente el vértice y un lado en común. Punto 4, tienen que indicar cuáles de los siguientes ángulos, cuál o cuáles de los siguientes ángulos son consecutivos, es decir, que tienen un ángulo y un lado en común, pero que además también son suplementarios, es decir, que además de tener el vértice y un lado en común, también suman 180 juntos. Es muy importante ya todas las teorías, los conceptos teóricos que vimos en las semanas anteriores, ir recordándolo. Entonces, ¿en cuáles de estos casos o en cuál de estos casos hay dos ángulos que además de ser consecutivos, también suman 180, también son suplementarios? Van a decir cuál de las opciones. Y lo que vimos en la clase por Zoom es que cuando dos ángulos son consecutivos y suplementarios al mismo tiempo, es decir, como en este caso, comparten el vértice, comparten el lado y además suman 180, a esos ángulos, además de ser consecutivos, se los llama adyacentes. Para que dos ángulos sean adyacentes, tienen que compartir vértice, compartir lado y sumar 180 grados, es decir, ser suplementarios. Y por último, la última clasificación que vamos a trabajar en esta clase son los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que tienen el vértice en común. Vamos a pensar, por ejemplo, el 1 y el 3, los ángulos que yo marqué con rojo, ¿sí? El ángulo 1 y el 3 tienen el vértice en común. ¿El vértice del 1 cuál es? Este punto. ¿El vértice del 3 cuál es? Este punto. Entonces, los ángulos son opuestos por el vértice cuando tienen el vértice en común y además sus lados son semirrectas opuestas. Vamos a pensar lo siguiente.
Del ángulo 1, uno de sus lados es esta semirrecta. Empieza acá y se desliza hacia la derecha. Del ángulo 3, hay uno de sus lados, también inicia en ese mismo punto, y la recta, en vez de ser para la derecha, es esa misma línea, pero hacia la izquierda. Quiere decir que son semirrectas opuestas. Yo puedo poner la regla, apoyar la regla, y podría marcarlas a las dos en un mismo trazo. Pasa que uno va hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Son opuestas, pero digamos que es la misma recta, están sobre la misma línea recta. Y en cambio el otro lado sucede lo mismo. Yo me paro en el vértice, me desplazo hacia un lado y es uno de los lados del ángulo 1, y para el otro lado es el lado del ángulo 3. ¿Qué quiere decir? Que 1 y 3 son ángulos opuestos por el vértice. Son ángulos que están enfrentados, están como uno frente al otro, y sus lados son semirrectas opuestas. El 2 y el 4, ¿qué pasará? También son ángulos opuestos por el vértice. Siempre cuando yo tengo ángulos que parecen como una cruz, en este caso siempre va a haber dos pares de ángulos opuestos por el vértice. En este caso 1 y 3, y 2 y 4 son opuestos por el vértice entre sí. Y lo que analizamos en la clase por Zoom es qué particularidad tienen estos ángulos opuestos por el vértice. Para poder pensarlo lo van a tener que hacer solitos. Yo les digo cuál es la amplitud de alfa, que es 40 grados. A partir de la amplitud de alfa me tienen que decir cuál es la amplitud de beta, de gamma y de delta. ¿Cómo lo puedo pensar? Yo sé que alfa es 40, está en el enunciado. Beta, que es este ángulo, ¿cuál será su amplitud? Y para eso puedo tener como dato la amplitud de alfa. Estos dos juntos, ¿cómo son? ¿Cuánto suman estos dos? Eso tienen que pensarlo. Ya lo vimos en las clases pasadas y en esta clase también. Entonces, si alfa mide 40, ¿cuánto va a medir beta? Si ya sé cuánto mide beta, puedo pensar igual y calcular cuánto vale gamma. Comparando, mejor dicho, beta con gamma. Y ya después puedo poder comparar gamma con delta. La idea es que se fijen cuánto vale cada uno y que digan qué característica tienen los pares que son opuestos por el vértice. Les recuerdo, yo sé que esta actividad hacerla solos no es tan enriquecedor como hacerla todos juntos, así que para quien no se haya podido conectar a la clase de Zoom de hoy, saben que me pueden hacer consultas en forma privada en Classroom, y les pido por favor que en las próximas clases los espero en la clase de Zoom, así nos podemos conectar y podemos conversar y podemos aprender estos contenidos entre todos. Les dejo un abrazo grande y cualquier duda me escriben.